12:41. El Arzobispado de Santiago está elaborando un instructivo para poder regular los cobros que se hacen por parte de las iglesias o parroquias cuando éstas celebran, por ejemplo, matrimonio. En la actualidad en Santiago se pueden pagar cifras muy dispares, que pueden llegar incluso a superar los 450.000 pesos. En algunos casos existen tarifas que incluso se llegan a cobrar en unidades de fomento y se ofrecen más de un pago. Queremos conocer más de la manera como se trabaja, entender más a qué obedece esa cifra y también el espíritu con el que el Arzobispado está abordando esta situación. Está aquí en el estudio de CNN Jaime Coiro, él es el portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile. Jaime, gracias por venir a CNN. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes por la invitación. Antes de entrar en las preguntas que generan la duda y que hacen esto medio incomprensible, para ser bien justos, me gustaría, Jaime, pedirle que nos explicara cuál es la lógica, cuál es el funcionamiento de pedir o de cobrar por una ceremonia de matrimonio. ¿Qué se hace con esa plata? ¿Quién determina el monto? ¿Cómo se reparte? ¿Por qué en una comuna vale un matrimonio X y en otra comuna vale J? Quiero pedirle si nos puede explicar un poco cómo funciona. Claro, hay algunas orientaciones básicas que son nacionales para toda la iglesia en Chile y que recuerdan el valor espiritual del sacramento. Y lo primero que señalan es que, por definición, un sacramento es gratuito. Es gratuito porque la gracia de Dios está a disposición libre de todas las personas. Ajá. Por lo tanto, lo primero que de ahí se deduce es el privilegio de pobreza. Si alguien no tiene para un sacramento, para hacer un aporte, para el gasto de luz, de flores, etcétera, de alguna manera la institución de la iglesia se lo va a ofrecer sin que le signifique costo. Perfecto. Por lo tanto, lo que se presenta es una ofrenda, es decir, un aporte que es voluntario, que es libre, y las diócesis fijan una suerte de valor de referencia como el equivalente al gasto mínimo en el que se incurre. Pero es un valor de referencia, y la dificultad yo creo que estriba principalmente, y a esto apunta el documento que está preparando el Arzobispado de Santiago, al modo en que se comunica aquello. ¿Al modo o al monto? Porque que a uno le pidan 490.000 pesos por ir a casarse, claro, en circunstancias que en un fin de semana una iglesia realiza más de un matrimonio, sí, me surge duda. Uno de los criterios, por ejemplo, es la proporcionalidad con el monto que se va a invertir en una fiesta, porque probablemente para un matrimonio que va a gastar 25 millones en la fiesta, que le pidan 400.000 en términos estrictamente económicos, no es ningún problema. Lo que pasa es que es una iglesia, no es una Esa es la dificultad, que cuando se llega a la parroquia a pedir el sacramento, lo primero que debiéramos decir en la parroquia: qué rico que están aquí, las puertas están abiertas, veamos qué día quieren. Y ocurre que en algunos lugares lo primero que hay es una hoja donde dice: estos son los horarios disponibles y este es el valor. ¿Dónde pasa eso, Jaime? No lo sé, porque en el fondo nosotros como Conferencia Episcopal no nos corresponde inmiscuirnos en lo que ocurre en cada parroquia. ¿Probablemente más en el sector oriente hay alguna sospecha de eso? ¿Por el nivel adquisitivo que tienen las personas que se casan en el sector oriente? Pero hay distintas categorías. Hay algunas iglesias que son muy emblemáticas y que están ubicadas en distintas zonas de Santiago y de otras ciudades donde cobran mucho más que en otras. Entonces el tema es, la pregunta es ¿por qué cobran? ¿Ah? ¿Cómo presentan a los novios este concepto de cobro? Porque de verdad parece un supermercado, como ir a la librería y encontrarse con una lista de precios. Eso no es la iglesia. ¿Y por qué está pasando eso? O sea, digamos que la iglesia tiene una cantidad de años que es de siempre. Y que ahora se esté haciendo referencia a eso, a mí me parece extemporáneo en circunstancias que todos sabemos que es una situación que se genera siempre y que se ha dado mucho. No sé, yo creo que probablemente lo mismo ocurre con los bautizos. Los bautizos tampoco son gratis. Claro, hay una ofrenda, un aporte voluntario que se establece, cada diócesis fija el suyo, pero el mismo criterio que para el matrimonio. ¿Ya? O sea, es una ofrenda que no se debe obligar a pagar un monto determinado, que se debe explicar en la preparación de los novios cuál es el sentido de esa ofrenda. Muchas veces eso no se hace, y es más bien la burocracia. Este sacramento vale tanto. Ya, y para seguir la línea de entender este proceso, cuando a uno le cobran por ir a casarse una cantidad de plata, uno la paga, ¿esa plata en qué se reparte? ¿Cómo se distribuye? Por lo pronto, la mayoría de las parroquias en Chile tienen un sistema de redistribución de sus ingresos por este concepto a apoyar las parroquias más carenciadas. Es el caso de Santiago. Entiendo que cerca del 80% de los ingresos por este concepto, sobre todo en aquellas parroquias que piden unos montos mayores como ofrenda, se van a cubrir las parroquias de mayor necesidad. Pero básicamente tiene que ver con los costos propios de la celebración.
no debiera haber otra causal. Pero cuando uno piensa en los costos propios, las flores, yo no me casaba nunca para la iglesia, digamos, pero entiendo que las flores lo ponen los novios. Las flores que van a la iglesia, el coro lo pagan los novios. Sí. Por lo tanto, lo que uno debiera pensar en un gasto de ceremonia, generalmente, ¿cuánto dura la misa de matrimonio? ¿1 hora más o menos? Ya, póngale 1 hora 20. 1 hora 20 de luz. Claro. Y del personal de aseo que trabaja en esa iglesia, que tiene que limpiar los bancos, el piso, que el lugar donde está el sacerdote pueda estar limpio. Vale 490.000 pesos. Claro, pero es que mucho más que la ceremonia. En el fondo, cuando los novios dicen, esta es mi ofrenda a la iglesia, no es solamente es lo que me costó los 40 minutos o la hora 20 de mi sacramento, sino que como yo estoy en mi iglesia, este es el aporte a las obras de la parroquia. Y ahí debiera ser siempre voluntario. Por supuesto. ¿Y por qué está ocurriendo esto que Porque se pide? Se pone esa tarifa referencial como una tarifa base. Ahora, yo desconozco las tarifas específicas Claro. en todas las diócesis, pero los novios debieran saber, y su familia, que es una tarifa referencial. Primero, no debieran hablarle de la tarifa antes de hablarle del sacramento, del sentido, y además del sentido de este valor, que es una ofrenda, que es un aporte libre, y que en algunos casos puede ser muchísimo, pero muchísimo más alto, porque los novios quieren de verdad hacer una contribución importante a la iglesia. Ahora, si ellos quieren hacerla, están también en su Correcto, derecho. por Claro. supuesto, pero vuelvo un poco a la pregunta, ¿por qué ahora, si esto viene ocurriendo hace tanto? ¿Qué hizo el clic en esta reunión de sacerdotes que dijeron, ¿saben qué? Aquí hay que mandar un instructivo y empezar a regular, a ejercer esto de una manera diferente? ¿Por qué ahora? ¿Qué les hizo clic? Si esto viene ocurriendo hace tanto. Claro, y si uno se pone en la antesala del fundamento, esto viene de Jesucristo. Entonces, desde Jesucristo es la invitación a la humildad, a la austeridad, a la no imposición. Entonces, probablemente cuando hay un papa que nos recuerda que la iglesia debe ser pobre para los pobres, probablemente alguien dice, bueno, ¿cómo esto se contradice con algunas situaciones en la misma iglesia que no tienen que ver con la austeridad? El Papa ha hablado no solamente de esto, el Papa ha hablado, por ejemplo, de los bienes suntuarios en los consagrados, de la preocupación por las cuestiones materiales, por los teléfonos móviles, por los automóviles. ¿Cómo somos señal de una iglesia austera, una iglesia pobre para los pobres, entre los pobres? Entonces, también aquí con los sacramentos es una manera de poder recordar que el amor de Dios es gratuito. ¿Pero reconoce, Jaime, que la medida es tardía? Cada cierto tiempo aparece este tema. Probablemente como una medida central, yo diría que quizá hay que ser un poco más claro respecto de la aplicación práctica, porque la aplicación práctica está en un cartel que se pone en una parroquia, o en un aviso que se pone en el sitio web, o en la respuesta telefónica o presencial de una secretaria. Lo que pasa es que lo que a mí me cuesta entender de esta conversación, Jaime, te pido que me lo expliques de nuevo, que el problema no sería ni el cartel, ni decirle o recordarle a los novios, por ejemplo, que están en el derecho de hacer un aporte voluntario. A mi entender, el problema mayor es cuando se pide una cuota concreta de plata. Y ese es el problema. Ni siquiera cómo se difunde o si se pone o no se pone un cartel. Porque de hecho en las misas pasan las bolsitas donde se pide plata y cada uno es voluntario de poner o no poner. Pero es cuando se fija un monto y excesivo así lo que produce el ruido, más que el cartel y más que si se comunica o no se comunica. Claro, yo no sé cómo lo va a verbalizar el documento de Santiago, pero lo que las orientaciones pastoral sacramental de la Iglesia en Chile sugieren es que a los novios, aclarado todo lo importante, correcto, ¿ya? Respecto del tema exclusivamente económico, se diga que la Iglesia para este fin establece que los novios pueden dar, si así lo disponen y lo desean, un aporte voluntario. Que en el caso de esta diócesis, atendido los gastos que habitualmente se incurre, se ha propuesto una determinada cantidad, pero que siempre es libre para los novios. El tema es que en algunas parroquias eso es muy distinto de esa situación ideal. Y me imagino que eso es lo que quiere regular el Arzobispado de Santiago con este documento normativo. Y para eso que quiere regular el Arzobispado, Jaime, ¿va a haber una posibilidad, por ejemplo, de fiscalización o de abrir un canal donde los fieles puedan hacer llegar, no quiero decir la denuncia, porque no es denuncia, pero hacer llegar o presentar en el caso de que una iglesia o parroquia esté pidiendo más de lo que corresponde o exigiendo el pago por que un sacerdote case? Esos canales existen. De hecho, en la mayoría de las diócesis, tanto en los obispados locales como en las vicarías de zona, como el caso de Santiago, que tiene una arquidiócesis muy grande, a las vicarías de zona llegan inquietudes de personas que han llegado a manifestar su sorpresa, su rechazo, su incomodidad por situaciones como esta. Y los canales existen. Y
Y le insisto, aquí el fondo de esta incomodidad tiene que ver con los modos, porque son modos de expresar esto que no tienen nada que ver con el Evangelio. De verdad es algo muy parecido a un supermercado. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué pasó con el momento en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo? Aquí estamos haciendo mercado del sacramento y esa es una pregunta legítima. ¿Y que esa las personas responsabilidad de quién? Porque estamos haciendo mucha gente. ¿Estamos quiénes? Claro, en cada diócesis hay responsabilidad del obispo con sus colaboradores, porque en el fondo a ti te toca vivir la experiencia de la parroquia particular en la que van determinados novios. Pero cuando esos novios se enteran dialogando con otros novios que fueron a otra parroquia, donde la situación es muy distinta, entonces van ¿a quién le pregunto? Al obispo de la diócesis. ¿Se ha hecho negocio, sienten, a partir de esto que generó la necesidad de regular esto? No, porque en esto las diócesis han sido muy claras respecto a la transparencia del uso de estos recursos. ¿Quién fiscaliza en la Iglesia el uso de esos recursos? ¿Tienen una entidad sí, que vaya revisando lo que se hace con la plata? Cada parroquia tiene un consejo económico. ¿Ya? Y cada diócesis tiene un consejo económico donde están representados las distintas vicarías y decanatos. ¿Ya? Y lo que se ha procurado es que cada diócesis lo tiene, una cuenta anual, y también que en las parroquias haya cuentas públicas desde el bingo y la completada hasta cuánto recaudamos de 1%, cuánto recaudamos en Cuaresma Fraternidad, cuánto nos está aportando los novios por sacramento, y que eso se exponga públicamente. La guagua por bautizo y así. Claro. Jaime, en otro tema que no quiero dejar pasar porque es relevante y hoy día también está en la prensa, es la iniciativa de la Iglesia de presentar a lo menos 52 propuestas, indicaciones, sugerencias al proyecto de la reforma educacional, entre otras, por ejemplo, la posibilidad de poder mantener la opción de arriendo para un sostenedor y abordar el tema que a la Iglesia la tiene hoy día complicada. ¿Qué les hace pensar que efectivamente vayan a ser escuchados en esta instancia y que estas indicaciones tengan cabida, si en el debate por lo menos la Cámara Baja y el Gobierno ha planteado que ese es el proyecto y así hay que discutirlo? Claro, esto se inscribe en un proceso previo, ¿no?, de diálogo de parte del área de educación de la Conferencia Episcopal conducida por Monseñor Vargas, con el ministro de Educación, con sus colaboradores del ministerio y con las distintas bancadas y los partidos políticos. La Iglesia ha sido invitada en todas las instancias de este debate. Su opinión ha sido escuchada. Hay algunas materias en las que no ha habido plena coincidencia. La Iglesia ha procurado aportar más que cuestiones técnicas, los principios. La Iglesia no es la representante de los dueños. La Iglesia es representante de la educación católica, que es mucho más que los dueños particulares de colegios católicos. Y por lo tanto aquí hay preguntas de fondo a los temas de fondo de la reforma que no han sido abordadas. ¿Qué niño, qué niña, qué joven queremos formar? Y que son los temas que planteaba Monseñor Vargas ayer en el Congreso de Educación Católica. Ahora, respecto de cuestiones particulares, se ha venido proponiendo a las distintas instancias una cantidad de, más que indicaciones con formulación, porque los obispos no son técnicos, pero hay un consejo técnico que está apoyando al área con alternativas que se pueden proponer a la Cámara. La esperanza siempre está abierta, sobre todo porque no hay aquí una defensa de intereses corporativos. A veces se piensa que cuando el obispo habla con el ministro o cuando recibe a la bancada de diputados y senadores, está reclamando por los intereses de los dueños. Aquí hay una cantidad de congregaciones religiosas, de diócesis y de familias católicas que han invertido en la educación. La ministra Rincón ayer fue muy clara respecto de que la intención del gobierno es que ningún colegio se cierre, y por lo tanto, para que ningún colegio se cierre y para que los padres puedan optar por su proyecto educativo, hay maneras de plantear distintos escenarios al Senado, y así será. Jaime, y en materia de principios, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un colegio de determinada congregación no admite a un alumno porque es hijo de un segundo matrimonio de ese padre o de esa madre, o porque sus padres no están casados por la Iglesia y solo por el civil, o porque ese hijo no fue bautizado? Ahí también hay un criterio de selección. Sí, y sobre esa materia no hay ninguna duda en la Iglesia. Hay un documento de los 80 de la Conferencia Episcopal que se envió a todas las diócesis, a todos los colegios, que establecía que no se podía discriminar en un colegio católico a una persona por ese tipo de razones. Ahora, distinto es que los padres tengan el derecho a
exigir incluso saber qué proyecto educativo tiene el colegio. Correcto. Pero que de ahí eso se traduzca en una discriminación y dejar fuera a una familia porque hay una relación de convivencia, un segundo matrimonio, una madre soltera, eso por ningún motivo. Y en ese sentido, los colegios de iglesia están cada día avanzando más a una política de inclusión. El Arzobispado de Santiago tiene colegios que seleccionan por tómbola, por ejemplo. Y porque precisamente hay una voluntad de la iglesia por ayudar a una sociedad más inclusiva y no discriminatoria en los colegios de iglesia. Ahora, si hay alguna situación de este tipo irregular, las instancias están abiertas. El obispo en la diócesis, la conferencia episcopal, para hacer presente que hay situaciones irregulares y que a una persona se le está negando acceso por una razón de ese tipo. Jaime, muchísimas gracias por haber venido al estudio a aclararnos este tema, particularmente el primero que abordábamos, que a veces uno no entiende el manejo, las causas y este reglamento que quieren difundir en la iglesia nos parece que era importante conocerlo y ojalá pueda prosperar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa, faltan 3 minutos para la 1 de la tarde.